Ay, Dios mío, mi gente. Estamos aquí en el lugar de los hechos, en La Vega. Miren lo que ha sucedido aquí, una tragedia increíble. Ay, Dios mío, santísimo. Miren ese vehículo como todo aplastado ahí. Ay, santísimo. Esto es de Hollywood, Dios mío. Un edificio de 4 niveles, mi gente, en La Vega. Vamos a hacer positivo. Andan los organismos de rescate aquí. Ay, Dios mío. Están todos los equipos interviniendo aquí en La Vega, mi gente. Esto es increíble lo que ha sucedido. Una tragedia, un edificio de 4 niveles. Aquí se acaba de derrumbar. Más de 14 empleados, vehículos aplastados, motocicletas, personas. Y todos los equipos de rescate están aquí trabajando en La Vega, mi gente. Hay servicio. Punto Flow, hay servicio. Lo que pasa es que por el espacio sigan el Perro Noticias de San Francisco de Macorís. Punto Flow aquí trabajando increíble. Esto es una tragedia lamentable. Hasta ahora estoy bien humano. ¿No has pedido humano? ¿Cuánto fue eso? entra por aquel lado. ¿Anunciaron cuántas personas? 5 personas rescatadas. 3 rescatados y 5 fallecidos. Esto es increíble, Dios mío. Esto es increíble lo que ha sucedido aquí en La Vega. Un día normal de trabajo. Y todos los organismos están aquí esperando el equipo de rescate que están trabajando ya. Todos los compañeros, colegas que están por aquí. República Dominicana. Ay, Dios mío. ¡Mate! Oye, flaco, esto es increíble. Dame más o menos reporte. ¿Qué sucedió aquí? ¿Cuánto hay ahí de todavía? Están buscando cómo rescatar 4 personas, mi gente, que hay en esa parte, en una oficina. Esto fue increíblemente repentino que sucedió aquí en La Vega. Una tragedia impresionante, mi gente. Oye, mi loco, una vaina de Hollywood también. Ay, Dios mío, esto es increíble La Vega aquí. El equipo de rescate está buscando ahí hay 4 personas ahí debajo, que eso es una oficina. Estamos aquí reportando en vivo el lugar de los hechos en La Vega. Algo increíble. Todos los organismos de rescate están aquí, de todo el Cibao. Bajaron para La Vega a observar esta tragedia increíble, Dios mío.
Hasta ahora han rescatado 5 personas, supuestamente 3 fallecidos. Deben de haber, pero yo estoy ahí, no se sabe. Yo ahorita Esa no alcanza, esa no alcanza. Están haciendo reconocimiento, silencio, por favor. Están haciendo reconocimiento, silencio, por favor. Silencio, silencio. Ahí abajo. Respondieron a personas ahí que todavía parece que están en estado. La van a rescatar ahora el equipo. El equipo va a hacer el rescate. Ya le respondieron a varias personas ahí. Gracias a Dios parece que están con vida. Es una tragedia increíble aquí en La Vega. El Perro Noticias desde San Francisco de Macorís reportando, increíble. Tiene que haber hecho una vez. Claro. Esto es La Vega, República Dominicana, Las Vegas. Gracias a Dios, una mujer que está respondiendo ahí dice que está bien. Cada vez hay más personas al lado de ella. Supuestamente 4 personas. Vamos a compartir esta transmisión, mi gente. Comparten este live. El equipo trabajando aquí en La Vega, República Dominicana. Vamos directamente desde San Francisco de Macorís. Una exclusiva del Perro Noticias para Tocando el Fondo. Con el doctor Pitágoras Vargas. Lo que necesitamos es que nos ayuden entre todos. Lo que necesitamos es Amigo mío, tú no estás haciendo nada. Habla, tengo gentileza. Vamos a limpiar. Oye, solo esta mascarilla aquí, por favor. Felipe. Está repartiendo la mascarilla a todo el equipo aquí para que trabajen. Déjenme uno aquí, otro allá adelante, y el técnico médico lo demás vamos para afuera. No estamos haciendo no se puede cuando se sabe hablar. Lo que pasa es que el grupo si son demasiados, que trabajen por turno. Eso es lo que estamos haciendo. Todos queremos tener esto. Es que No estamos haciendo nada. Teo. Lamentable lo que está sucediendo aquí en La Vega, mi gente. Están todo el equipo trabajando. Hay una persona que ya le respondió a una joven. Una secretaria seguro está en la oficina. Están rompiendo ahí el equipo de rescate. Los bomberos, defensa civil y todo el mundo está en rescate aquí, mi gente, en La Vega.
Hay un equipo gigante de hombres trabajando aquí. Todos los equipos. Todas las personas de frente civil que sea civil que se encuentren en esta área y en este caso, a favor de salir hacia afuera. Esperemos con Dios que rescaten a todas las personas que estén ahí con pocos daños, o que Dios nos haya ayudado ahí para que no les pase nada. Es increíble lo que ha sucedido aquí en La Vega, este edificio de 4 niveles se desplomó. Este es el equipo haciendo todo lo posible. Parece que ya van a rescatar a una joven. Otro de Hollywood. Pero bueno, acá hay una muchacha que le respondió ahí, se va a mover todo. Ahí hay otra allí. Vamos todas todavía. Ahí. Están vivas las dos al lado. Sí, porque ya él habló de aquí, la de acá. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas rescató? De lo que han estado rescatando. No hay fallecido hasta ahora, gracias a Dios. Eso es lo importante, hasta ahora no hay fallecido, mi gente, gracias a Dios. Han rescatado 5 personas. Pero esto trabajará. Tienen que bajar, bomberos de ahí, todos tienen que bajar. Un nuevo equipo sube. Agárrame aquí. Agárrame ahí para subir para allá. Enfoca para allá, para subir para allá. Bueno, la sacaron. ¿Ellos la sacan la tipa? No. Brega ahí. Vamos a ver de este lado, mi gente. Ahí. Van a cambiar el equipo de rescate, va otro. Hola. Van a cambiar el equipo de rescate ahora. Aquí están todos los cuerpos de seguridad de San Francisco. Digo, en La Vega, República Dominicana. Todos los cuerpos de seguridad están trabajando aquí desde La Vega.
Los familiares y moradores súper preocupados aquí. Hasta ahora han rescatado 5 personas. Los equipos de rescate están ahí, usted sabe. Buscando sacar a las personas. Estamos viendo todos los equipos, parece que todavía hay fallas. Esto de Hollywood. Oye, gordo. Él usa mascarilla y él no tiene. Esto de Hollywood, mi gente, lo que ha sucedido aquí en La Vega. Una tragedia increíble. Están buscando rescatar a las personas. ¿Por aquel lado? Increíble la multitud buscándose. Pero yo me pregunto, ¿qué están haciendo ustedes comunistas? Esta gente está loca. Mire, esa gente, ya tenía a la muchacha ahí casi para rescatarla y yo no vi que la sacaron. Increíble, increíble lo que está sucediendo aquí en La Vega, mi gente. Esto es una tragedia de Hollywood. Todos los organismos de rescate del Cibao vinieron para acá, para La Vega, para darle apoyo al equipo. Aquí están los equipos de rescate. Una situación de emergencia increíble. Una situación de emergencia. Miren esa guagua ahí también como quedó. Esto es increíble, San Francisco de Macorís, directamente, El Perro Noticias, en La Vega, República Dominicana. Una tragedia increíble. Los equipos de rescate están por aquel lado, removiendo los escombros. Están buscando la manera de una persona, parece allá. Están trabajando los muchachos. Esto de Hollywood. Ay, santísimo, mi gente, increíble, El Perro Noticias, en vivo, en La Vega, República Dominicana. Una tragedia lamentable. Muchos empleados, los dueños y todo el mundo aquí quedaron atrapados. ¿Tú estabas aquí cuando eso pasó? ¿Sube por aquí? ¿Y quién es que tú dices que estaban ahí? No haitianos, que estaban trabajando. Que están tumbando ahí cuando cayó Vicky. ¿Que estaban trabajando? Claro.
estaban haciendo algún trabajo ahí. Algún trabajo por dentro, ¿sabes? Parece que la de forzar la cara. Ay, mi madre, mi gente. Allá está el otro equipo trabajando, buscando rescatar a las personas de esa parte, de ese lado. Los equipos están por todas partes. Esto es increíble lo que ha sucedido aquí en La Vega, mi gente. Para que el mundo se entere, con el Perro Noticias, compartan la transmisión, mi gente, que esto es increíble. Una tragedia lamentable, miren, 4 niveles y se derrumbó completo. Un edificio de 4 niveles y por completo se derrumbó. Bueno, el ingeniero, quien trabajó esto aquí, tiene un bobo. Ay, mi madre. Esperemos en Dios que todo el mundo lo rescate con vida y sano. La camioneta era de dueño, ellos estaban ahí, dueño. Estaba ahí, dueño. Ah, él no había llegado cuando pasó. Ay, mi madre. Y esa guagua, esa era la de él. Por favor, vengan. Vamos a dejarlo a ellos que se organicen. Por favor. Vamos. Vamos, echen, vengan para acá, por favor. Por favor. Ellos están hablando más de lo que están haciendo. Los socorristas que vayan a penetrar al lugar. Los demás, vengan aquí donde estoy. Vamos a colaborar todos. Seguimos echando cenar, por favor, todo el mundo. Una tragedia increíble en La Vega, mi gente. Un edificio de 4 niveles se desploma. Hay organismos de rescate por todas partes. Amigo, venga por aquí, venga por aquí, seguimos nosotros, para allá, vamos allá, sigan allá, seguimos, nuestro equipo aquí, y el otro equipo que esos son los personas. Esto es de Hollywood. Vamos. Seguimos allá, seguimos. Los equipos trabajando aquí con los drones, los muchachos, haciendo tomas aéreas. Esperemos en Dios que todo el mundo salga ileso. La tragedia se ve muy fuerte. Saludos al perro. Esto va a durar mucho aquí rescatando a las personas. Esto va a durar mucho. Van a durar mucho rescatando aquí. Esperemos en Dios que sigan rescatando a las personas con vida. Ah, por lo tanto sí. Lo estoy llamando. ¿Qué tal los muchachos míos de San Francisco de Macorís que vinieron a trabajar por acá? Vinieron a hacer trabajo. Reportaje internacional. El equipo de defensa civil. Los que documentan todo lo que está sucediendo. Tiene que subir obligado. Dale para allá. Préndelo.
Está apagado. Llevan oxígeno de todo para pasar a las personas que estén ahí a los que los rescaten. El polvo es increíble ahí dentro. Ay, santísimo. En vivo desde el lugar de los hechos, llevan los muchachos, los organismos de rescate, están entrando. Están entrando los muchachos ahí a ver si pueden rescatar. Es muy peligroso. Muy peligroso. Los que están entrando ahora para allá. Espérate. La viste fea aquí. El sol no ayuda. Esto es increíble. La Vega, República Dominicana. La ciudad del carnaval. Es increíble. Ven cómo están las pasolas allá aplastadas, hay vehículos aplastados ahí. No, eso coge todo. Eso coge todo. Esa gente que sí, son héroes, los que están vivos. Los que están vivos. Son héroes. No, respondieron. Es una historia esa. Respondieron ellos. De ese lado respondieron unos muchachos por ahí. Cuando estaban a punto de sacarlo, le llamaron que bajaran, yo no me explico. Que dan en historias y están vivos, bueno, con todos esos peces de tiempo que tiene esa gente. ¿Qué pedir de tiempo, cómo? Está organizándose viejo porque van por aquí porque descansan. Dile. Cuando veas tú quieres ayudar y vas a agarrar una vaina que nos va a derrumbar todo. ¿Tú te imaginas que esos muchachos entran como el ticket para el tutorial? Mira cómo está exactamente. Lo más peligroso lo están haciendo ellos. Porque tonto no es que te pregunte, sino que el que no pregunte se queda con la duda. Exacto. Tú no me estás escuchando, lo estoy diciendo. Lo más peligroso son esos tigres ahora que están entrando para allá. ¿Ves? Son los más peligrosos que están haciendo. Tiene un perro de camino, después que ellos entren ahí, yo tengo que ir con los perros también. Un perro que rastrea a las personas que están vivos. El perro tiene los pares. Tírala, tírala. Va para el agua ahí. Ahí te uno, nada más eran dos más. Venga la otra, ¿qué quiere otra? Tírala. Tira el agua. No hay otro, no hay otro. No hay otro, vela ahí, vela ahí. Francisco. Vela ahí, la nueva. Vela ahí atrás de ti. Sí, ya yo lo vi. Ya yo lo vi.
¿Cómo? Ese helicóptero viene, ese viene para acá, ese helicóptero. Sí, ese fue evacuar. Eso es para evacuar. A llevar a los médicos, que para el médico de una vez. Sacan a la persona y se llevan a la transportada. Además de transportar. No. Él va a cruzar primero por aquí. Oh, muchachos, esto parece una gallera allí, la gente hablando. Allá está el equipo de rescate haciendo una obra peligrosa. Es una maniobra súper peligrosa. Están entrando para allá, buscando personas sobrevivientes. Una maniobra súper peligrosa, mujer. Porque Que lo aleje. Por yo eso estoy en lo mismo. mismo. Yo estoy en lo mismo y estoy arriba y estoy de aquel lado. Ah, no, yo no sé de quién es ese. Oye. ¿Eh? ¿Usted va para adentro? Venga. Esto es en La Vega, lean el título ahí, en La Vega, Botella. República Dominicana. Van a hacer un toyo de aquel lado, hay gente subiéndose en el escombro. Mire ese tigre. En la guagua, rodillera. Hay dos equipos de rescate, hay otro equipo también de rescate que llevamos. Todos los organismos de rescate del Cibao bajaron para La Vega para buscar sobrevivientes. Esperemos que todo salga bien. Hasta ahora le están respondiendo varias personas que están vivos. Llegó el perro. No, ese no. Ese sí, no, pero es de ellos también. Ese perro no pudieron estar ahí todavía. Ese es un can de vaina. Ese es rastreo también. De la guardia para rastrear gente. Mira, pues el perro va por otro lado. Ahora va a trabajar, vamos. Están aquí esperando los rescates, llegan con el perro allá, mi colega. Bueno, ahí va mi colega. Ese es San Francisco, ese camino. Ajá. Llegaron los títulos ahora. No, pero ya hay otro grupo que está aquí primero. ¿De San Francisco? No, los bomberos de allá están aquí todos. Ah, pero ese vaina. Ese perro yo trabajamos el otro día con él. No se trata de inteligencia, se trata de trabajo. Vengo con el dron. Cuidado ahí. ¿Lo va a bajar? El sol, al revés, ponte. Cuidado, ábrele ahí. Dale para acá.
Están pidiendo silencio allá para escuchar las personas que todavía responden. Se llevan el perro, se llevan el perro. Y viene y le dice que están vivos. Le va diciendo a la persona que... Le dice a la persona que... Él va y ahí va y le va diciendo a las personas que están vivas. ¿Y dónde están? Él encuentra más fácil, pero no fácil. Ok, ve, ahí entra. Donde hay gente viene y sale. Y donde ahí no se puede lleva. entrar un humano, entra él, no pasa. Ok, entonces. Yo lo dejé por ahí hace rato. Búscalo en vivo, velo ahí atrás. Güey, lo vi. Ya están los organismos buscando, tratando de sacar a una persona. Igual más perro también. Mi gente, esto es increíble. Todo el equipo de trabajo. Copia el mío y mira eso que está otra vez. Se lleva, se lo ve por allá. Ahí está el teléfono también. Ya, agárralo bien, pero... Bueno, parece que van a rescatar una gente ahí. Gracias a Dios. Pues yo no me explico, mira. Cuando tú llegaste, antes ya, cuando yo te subí. No, cuando tú llegaste. Que tú me lo dices, pero cuando subí. Antes de tú llegar, había un equipo ahí arriba y le respondieron a una muchacha. Rompieron todo. Le preguntaron bien. Tú soportas, tranquila, sí. Pero sáquenla, le dieron a los tigres, bajen de ahí. Dígame. Lo que pasa es que todo es un proceso. Yo soy mi niño, yo no soy defensa, te voy a poner eso. Pero que coño, ya está ahí. Güey, no se pongan de ese lado, no, güey. Él debe rescatarla. No le pida que baje. Tú ves, a mí sí tú no me puedes venir con bonita. Que quizás por ahí no Yo pudieron. no digo que tú no defensa. No puedo. Todas las extracciones tienen que ser por un vallo principal. Exacto. Por una abertura principal. Aérea o horizontal. Buscar la forma más fácil para que no colisione más. Vos, entonces, tú quieres ayudarlo a todos, se van todos, hasta ellos mismos están en peligro ahora mismo. Ve lo que están para allá adentro, hay como 4. ¿Cómo se suena? Esto fue increíble, supuestamente de que estaban trabajando. Se quemó. Se quemó, hubo un fuego. Tú Entonces, estás relajando, no puedes estar a la tienda que quemó. No, la de Casamora. Es la que No está fue ahí. esta la que quemó. Esta se quemó también. esa se quemó También. hace varios meses, sí. Entera se quemó. Y así mismo con la estructura que tenía, La pintaron solamente. remodelaron. Entonces, Ay, de aquel mi lado madre. tumbaron. Y tumbaron de este lado también. De que Y fue de en medio lo hacer- dejaron igual. Exactamente, ahí fue que. Estaban trabajando, Sí, estaban haciendo un trabajo. Y un haitiano que Tumbaron salió. aquí, tumbaron de aquel lado. Ellos O sea, que no era trabajando vendiendo, que estaban ahí, sino remodelando. remodelando. Mira, se metió un haitiano ahorita, un haitiano. Se Estaban metió trabajando hoy. sin mirar ni pensar ni nada y sacó 2 gente. Yo escuché ahí el haitiano. Se van. Bueno, mi gente, tú estás de Hollywood aquí. En La Vega, República Dominicana, el Perro Noticias desde San Francisco de Macorís. Estamos esperando el equipo de rescate. Parece que hay personas ahí que están respondiendo y van a sacarla casi menos. Esperemos en Dios que se hagan vivos y que no tengan mucho daño. No, pero lo más de Hollywood, imagínate tú que tú ven y te parqueas ahí en el carro. ¿Viste el carro cómo te dice? El Perro Noticias. El Perro Noticias. El Perro Noticias. ¿Tú te imaginas que tú llegues ahí en el carro y te parqueas y ahí mismo Big Bomb?
¿Tú viste el carro que está ahí? ¿Tú no lo viste? Sí, aplatado. El carro, todo el mundo. Mira esta jipeta. No, esa fue dichoso, está bien. Tú hubieras podido estar adentro y no te pasa nada. Pero aquí está de Hollywood. Y ve que aquellos muchachos, ¿será que hay gente ahí en el carro? Mucha gente rescate ahora, maestro. Mira, ve. Ay, pero me dio que logren rápido sacar todo esto. Pero tenían que traer una grúa que vaya agarrando. Está por ahí. Una grúa, vela ya aquella, que vaya agarrando los hombros para arriba, así, que vaya ayudando. Pero como quiera, es peligroso. Está increíble. Estamos en espera de que saque la persona que se está derrumbando, que está ahí dentro de la derrumbe. El equipo está por allá adentro buscándola. Le han respondido, pero parece que la situación no está muy fácil para poder sacarle de él. Supuestamente había más de 14 personas. 7 más o menos. Empleados y clientes también. Dije. Pues imagínate tú. La bendición tiene que ser increíble que tú salgas ahí ileso. Los que están para allá adentro. Los que están para allá adentro, muchachos. Eso que se están metiendo para allá, sacar a esa gente. Adiós, viejo, y si esa vaina vuelve y hace otro chingo. Bof. Eso de barato todo ahí, mira. Ahí parece que van a sacar a una persona, Dios mío. Pero está incómoda, mira. Tienen rato en eso. Mira 4 cámaras de seguridad allá arriba. Mira allá arriba. Para allá con la cámara. Mira de ahí arriba para ver, hay 4 cámaras, ve, una enfocando así, señalando. La cámara de seguridad que están ahí arriba. Van a sacar otro, maestro. Ay, con Dios delante, estamos esperando de rescate de la otra persona, mi gente. ¿No descarga el teléfono? Tenemos batería. Estamos esperando el rescate de las otras personas. Ahí están los muchachos metidos para allá adentro, arriesgando su vida. Oye, eso sube. Oye, 1 kilómetro allá arriba. 1 kilómetro y pico sube eso para arriba. O sea, que ya la que están para allá atrás lo dejamos montar, ¿sabes?
Yo había No, los que están ahí dijeron que están bien, que pueden resistir, que aguantan. ¿Es verdad? Sí, ella habló temprano cuando yo llegué. ¿Qué ella dijo? Espérate. Es aquí atrás la gallinera, dígale uno de ustedes, esa gente que se juega. Pero te va a correr, cállate ya. Pues necesitan ayuda con el silencio, espérense. Para que les respondan. Señores, por favor, necesitamos silencio. Tómate el trabajo ahí de escucha. Silencio, por favor. Sáquenlo ese que está ahí grabando. No, chequeando, vigilando. Lo más grande debe ser que vaya que Martín de la Mota le sube y tiene la mano. ¿Cuál es el dueño de esa vaina? El dueño no anda por ahí. Es que se juega de los sicarios de la y de que esté de blanco. Ángelo, cántalo tranquilo. Pregúntale, escúchame. Pregúntale a Delfín. 40 si el y camión 20. tiene un inversor. El hombre martillo. Mira, el otro grupo. Está bien, está bien. Ángelo, está bien. Ese pero el otro grupo. El camión tiene inversor. Hay otro. Inversor, tiene camión. Ah, velo allá. El perro no lo traía más. Llegaron el carro de los bomberos. El chofer del camión. Comando. Esa línea hay que ponerle para allá atrás. Hay que callarlo a ellos también. No, yo no. Yo no. Para acá ni miren que no soy yo. El inversor de cambio está bueno. El inversor de cambio está bueno. Yo necesito poner una batería de eso. Oye, pero dile a la otra. La gente de todos lados. Mira, viejito. Pero ahí otro perro. Sí, yo lo vi. ¿Tú lo conoces, perro? Sí, pues es tocayo mío. Yo soy perro noticia, soy perro, mi tocayo. Ahí está, deja ya la respuesta, maestro. San Francisco de Macorís. Estamos aquí en la ciudad de La Vega. El centro del Cibán. Ve acá, ve acá. Muévelo, muévelo. ¿Dónde que lo tiene? Nada más hay que ver quién está con un celular, el control. Dime, ahí llega un pato de alemán. Eso sí me coge. Al contrario, el chiquito el chiquito es más efectivo porque cabe más por donde se nos entra. El hecho no le implica que el tamaño no implica. Está mevando que los perros doblan como los huesos. El tamaño no implica. El pato de alemán, ¿cuál es mejor? ¿El que va alemán? El pato de alemán, donde Eso no es para todos los alemanes, pero. ese no es pato de Están subiendo el perro. Ese flow, vaina lobo es. Cuidado, pues este loco, pero tú puedes tapar la cámara. Llevan el perro por allá. Sí, es buscando brecha que está. Para sacar la gente.
subí una vaina esta. En Facebook, ahí me le dan para de like. Busca el perro noticias, huye. ¿Qué hago? Yo lo voy a buscar. Búscalo ahora, huye. No hay internet. Busca el perro noticias. Tú me sigues, ¿cómo es? Tú me sigues a mí. No de relajo. El que sigue el perro noticias, ¿cómo que yo digo entonces? Ahí la. ¿Tú ves? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Se tiran? De Hollywood, de Hollywood. Vamos a ver porque yo voy a... Busca el perro noticias, pero pongo ¿En por este Facebook, lado en la Facebook? sombra ahí para que ¿En tú Facebook? veas. Sí. Y en YouTube, tú no tienes como YouTube. ¿Para qué tú vas para YouTube? Entra a Facebook. Pollo, para estar ayudante, pollo, El perro noticias. Ah. ¿Tampoco tiene poca calle? ¿Cuál es tuyo? ¿Cuál es tuyo? El perro noticias. Todo pegado. Y pusiste perro vivo. Es todo junto. Como Ajá. es, para que me den like a mí. Oye, a mí que yo quiero que me den like, tú quieres que tú Voy digas para tú. allá, está tranquilo. No, porque tú vas a compartir a él, Mira, para que te den like a ti también. es lo que tú vas a hacer ahora. ¿Quién fue que movió el dron mío ahorita? Yo. Móvelo para allá, me fue, escúchame, que te estoy molestando mucho. ¿Qué pasó con Sacan a qué era. El bebito, ¿no? ¿Qué tiene medicina el día de hoy? Nada, que tenemos... Una tragedia, la Necesitamos que nos bella. den algo ya. Porque tenemos la mañana entera aquí. Aurelio. Y no un vaso de leche, más o menos. Esa es la oficial de Sí. él. Ah, mira quién es. ZO. ZO. Mire, mire. Ese libro es tuyo. Vamos a ver. ¡Ay! Que me va a dar like a mí. Vamos allá. Grábalo. ¿A quién que le van a dar la? Vamos a ver, mira para allá. Ya está grabado hace rato, ¿no? Esto de Hollywood. Ah, pero que tú estás transmitiendo en vivo, Sí. Tú estás transmitiendo. ¿Cuál es de los que estás transmitiendo en vivo? Pues mira. Ese no es tu celular. ¿Tú lo traes? De Hollywood. Yo casi voy para abajo ya. Te está dando el sol de Hollywood. Trabajo mío abajo, trabajo mío para arriba. Ya. ¿Dónde está el muchacho? Hasta esto cayó mío. Allá un zapato. Me quitó de la aquí. Esos perros que están ahí. Ah. Allá un zapato. Allá un zapato. Entonces, una pregunta. Ya La va gente que le una. están dando like, ¿esa es la mía? No, todo el que está en vivo ahí. Dale like tú también. Dale de like ¿A también. dónde? Oye, tú no lo estás viendo, míralo ahí. Dale mucho ahí. La gente lo está poniendo lágrimas, se siente mal por esta tragedia. Y entonces, ¿a quién es que le van a dar los cuartos para ir preso? Ah, pues tú has vivido, tú no le dices nada. Dime, eso que es mío es la Vega Mundial. Está rompiendo de aquel lado para sacarle a la muchacha. Pues, pídale silencio, ¿sabes? Tú eres malo. Allá está el otro equipo desmontando para sacar a la gente de aquel lado. Parece que es más fácil por ahí. Aquí está el otro equipo, estamos esperando que rescate a la persona que está ahí. Vamos a esperar a las personas de aquel lado que lo van a rescatar ahora. Los organismos de rescate están por todas partes. Tienes que hacerlo uno en vivo tú mismo, pero que eso no te genera nada. ¿Sí?
¿Y este tiene? Como tiene que hacer una página de fan. ¿Qué es eso? Servicio completo. Velo ahí los bomberos, ¿dónde está ahí? ¿Te lo pagan después? ¿Cuál es? Mi huevo vivo ahí. Ajá. Que se le da mucho cuarto, ¿verdad? Full de más. ¿Eh? ¿Qué más está echando eso? ¿Qué más está echando? Hamilton. Mi pana. ¿No te está echando tanto? Hamilton. ¿Eh? ¿No te está echando pero no tanto? Más igual que él. Diferente los redes. ¿Eh? Coño, mi locrio. Mi mano personal. Internacional, un papá. Mi pana, Ahí está mi colega, el Wiu de La Vega Mundial. Yo lo llamo mi colega, mío personal. Ahí viene la primera persona. ¿Qué son esos Muchachos, no, los que estaban para allá adentro buscando a la gente. ¿Qué dicen ellos entonces? Ahí viene la camilla ahí. Parece ya va a sacar otra persona ahí. Y mira qué demonio la vuelta. Arropó entonces todo para no dejar entrada. Porque si deja algún boquete en algún lado. No, esto fue increíble. ¿Eh? Parece que lo que estaban haciendo de la remodelación no hicieron la vaina correcta. Arropó todo, hermano mío. No hubo una grampa de que agarrara algún muro o algo para que hubiera un espacio. Sí. Está todo arropado por tu papel. Esto es increíble cómo se desplomó. Y esta vaina, ¿cómo se llama esta vaina? La columna no aguantaron. Eso fue por el fuego que hubo, que no lo reforzaron de una vez. Sí, porque qué fuego, lo mata la cera la varilla y en hueca el bloque. Exacto. Y porque con fuego que la hacen, imagínate. Yo me imagino el ingeniero que hizo eso. Yo también pensé en él. El tema que van a hacer. No, pero que él, si no lo volvieron a llamar después del fuego, para darle reforzamiento. Eso fue después del fuego. Si hay que él viene y trabaja. El que trabajó después del fuego, yo me imagino. Ese que tiene joven. Ese que tiene el tema ahora mismo. Estamos esperando aquí el rescate de la persona. De aquel lado está limpiando ahí. Para poder sacar a la otra persona de ahí. ¿Qué diablo con alambres? Ahí, Un pequeño y un perrito pequeño. el chiquito acá por toda la vaina por ahí. Y el perro. Los perritos tienen que engancharle 2 potes de agua. Métete para allá. ¿Eh? El perrito tiene que engancharle 2 potes de agua. Métete para allá. Llévale agua y si pueden beber. Y se lo lleva, Yo diciendo, ¿no? Pudiera engancharse.
Yo digo ¿Tú sabes que sí? que se la lleva. Obligado. Oye. Unidad canina. Pero van adelantados rompiendo allí. Sí, porque es que ellos estaban aquí arriba, pero parece que no pudieron. Y ella está metida ahí. La oficina, la oficina. Entonces están rompiendo de aquel lado. Esa gente además está mostrando que va a venir un huequito. Vamos a ver que este equipo va más adelantado aquí. ¿Qué? Estamos haciendo vaina los muchachos. Este equipo va adelantado aquí. Ojalá logre rescatar a las jóvenes que están allá adentro, en la oficina. Estamos esperando al organismo de rescate aquí, que logren sacar a las personas que están ahí. Esa gente está desde esta mañana sin agua. Quién sabe sin desayunar también. Esto es increíble. De Hollywood. No puede decir cómo está ahí de Hollywood. Chibi. La suerte de Dios que está cerrada. Pues. Tenemos unos animalitos ahí. ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Sacó la mano? Yo le dije, yo ¿Dónde está? Güey, ve uno ahí, velo ahí, ve. ¿A dónde está? En el hoyo. ¿En cuál hoyo? Velo ahí, velo allá, yo lo estoy viendo bien. Ahí mismo yo. Aquel que no, ahí. Ahí mismo Derecho, yo velo ahí, ve. está mirando para acá. Hay una persona ahí que está mirando. Ustedes están ciegos. Ustedes están ciegos. ¿Qué es lo que...? No, porque ahí hay una persona que estaba hablando ahorita hace rato. Claro, viejo. Chelo como una gente, ¿ves? Ellos lo que tenían que remover todo eso ya.
Con tanta Esa gente que matica hay. retrocable ahí ve que Hardy y ya. Es grande toda esa vaina. No hay nada. No, ahí entonces va a matar a la gente. Ahí cuidando la que está ahí. Eso de abajo, exacto. Debieron remover todo eso de Son unos como. malditos brutos esos tigres, hermano. Espérate, lo había dicho todo. Miren, esa Después gente me está daña la capacitada vaina. para agarrar esa reto y echarle chin a chin. Claro, con ese retro. Y después que limpian esa área, ya tienen ellos el paso para entrar. ¿Y dónde que usted lo están viendo? Usted tiene una vista de Hollywood. No, por ahí. Háblale, háblale. Ya entran por allí. La azul entran por allí. No. Esto es de Hollywood. Ay, Dios mío. Ese es el estilo. Ese es el estilo. Yo hago trenzas, de todo. Tenía algo y era para vender, yo tengo para Van la planta para conectar la cavadora. ¿Ella tiene calendario ahorita ahí? Hace rato, güey, moviendo todo ese escombro. Sí, la varilla. Ay, mi madre, en La Vega, República Dominicana. Están aquí esperando romper aquella pared para sacar a esa persona de ahí. Esto de Hollywood. Jonathan, tiene uno y no llega. Aurelio, Sandy, bajalo.
cerrado. Después de la ambulancia de La Vega, que venga aquí. Señores, para atrás, por favor. Para atrás a la esquina, la persona a la esquina. El dueño del vehículo rojo ese que está aquí, la pierna roja, por favor, también hay que moverla. Por favor, a la esquina, de aquel lado de la esquina, la grúa, si la puede mover, la grúa. La pierna roja de los 557. Señora, a la esquina, por favor, allá a la esquina, ayúdenme. Por favor. Señores, muévanse. Este es el equipo de rescate, Defensa Civil de San Francisco de Macorís, colaborando aquí en Las Vegas. Por favor, a la esquina, la persona. No quiero a nadie pensar que no sea de este grupo de misión. A nadie. ¿Quién que ustedes tienen acá? Ustedes tienen una gran mujer. Y te digo algo, mira, remover estos escombros puede hacer que eso también se caiga, es un lío. Porque ellos ponerse a remover todo eso ahí. Eso, mira cómo está esa pared de la esquina, ve, así, agarrando de porchepa ahí. Que si mueven eso, tú supiste, ¿eh? El equipo está preparando para sacar a varias personas que están ahí. Estamos en La Vega, República Dominicana.
habiendo una sierra, habiendo lucha, habiendo una sierra. La sierra lo hace así en un segundo, ¡fua! El equipo de San Francisco de Macorís en rescate aquí trabajando. Esto es Hollywood, mi gente, la Real Noticia en vivo, el Perro Noticias, llevándote la noticia de ahí, todo lo que sucede en todo el país, en el Cibao, en el mundo completo. Es Hollywood, el Perro Noticias. Tú ves, ahora sí, ¡uap! Te lo mocha de una vez. ¡Uap! Vayan removiendo ahí. Vámonos, que van a tirar una brigada por todos lados. El equipo que va a trabajar, que vienen todos para acá ahora. En la espera de rescate aquí, van a rescatar a las personas.
molestia le dan ellos esos ramos? ¿En qué le está molestando esos ramos? Tú que estás opinando viendo la cosa, loco. Porque eso no está Espérate, cómo no, si tienen que quitar ese palo hasta allá atrás, a poder cruzar por ahí. Y para sacar a la gente ahora, que la van a sacar ahora. Van a sacar una muchacha de ahí. Vamos, por favor, vamos a bajar. Por favor, vamos a evitar las situaciones. Están esperando los familiares, los muchachos aquí que los traen. El que encuentre aquí arriba, lo mando para el cuartel. Ya vieron. Ay, se van a pegar a mí. Porque yo Por favor. Disculpa, Vamos, ven. Eviten que suba un guardia. Eviten que suba un guardia y sea peor. Dale para allá, dale para allá. Dale para allá para que venga uno a trabajar. Dale para allá. Exacto, vayan para aquel lado. Para que entonces puedan dejar uno trabajar. Cuidado con los perros y le jalan los pies ahí. Cuidado si los perros le jalan los pies ahí. Vayan ahí, ellos estaban bajando para allá. Cállate, mira que no está esperando. Los tres para abajo para evitar unas situaciones. No me importa, por favor, no me importa, baje. Baje. Hey, allá. esa gente. Mi amor. La situación está de Hollywood. Vamos a esperar que se adelante un poquito más el trabajo para entonces volver a transmitir. Mientras no se vayan, quédense por ahí. Denle a seguir al Perro Noticias, denle like.